Muy buenas tardes, amigos y amigas. De esta manera vamos a desarrollar en esta oportunidad la lección 3 del temario propuesto, delitos contra el patrimonio. Delito de robo, robo simple y robo agravado. Mi nombre es Jorge Paul Artetanz y en esta ocasión les tengo que manifestar el hecho de que por muy grandes y profundos que son los conocimientos de una persona, en el libro que menos vale ante sus ojos, encuentra una frase que enseña para toda la vida. Es así que para desarrollar este tema me es sumamente importante y acucioso acudir al Código Penal a efectos de que nos pueda simplificar nuestro trabajo y de alguna u otra manera diagnosticar qué es el delito de robo y qué es el delito de robo agravado. Cuando nosotros hablamos del delito de robo, inmediatamente acudimos a ese Código Penal y hablamos del artículo 188 del Código Penal. Y textualmente dice lo siguiente: el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en el que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o su integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. En esas condiciones, este será el tipo base que el Código Penal está utilizando para este delito, es decir, está circunscribiéndolo como un hurto simple. No obstante, el artículo 188 del Código Penal va a dar las luces especiales para que exista un artículo 189 con agravantes, es decir, un robo agravado. Y el robo agravado expresa lo siguiente: la pena será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido en inmueble habitado, durante la noche o en lugar desolado, a mano armada, con el concurso de 2 o más personas, en cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes afines, establecimientos de hospedaje, lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y museos. El robo también será agravado con esta figura, fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad, cuando el robo es cometido en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adultos mayores. Cuando hablamos del robo en estado de gravidez, inmediatamente recordamos a una mujer gestante, sobre vehículos automotores, sus partes o sus accesorios, y la pena no será menor de 20 ni mayor de 30 años si el robo se comete cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, con abuso de la capacidad física y mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima, colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica, y sobre bienes de valor científico que integran el patrimonio cultural de la nación. Entendemos a ese delito de robo y vamos a tener que decir que el concepto, o se conceptualiza el delito de robo específicamente en lo siguiente: el robo recibe el nombre de rapiña, recibe el nombre de latrocinio, de asalto. Como ya se indicó en la anterior lección, nuestra legislación con una clara demostración ha establecido una diferencia entre el hurto y el robo,
Sin embargo, esto no enerva el hecho que tanto el hurto como el robo contienen una cierta identidad típica. El hurto no necesariamente necesita de violencia. En cambio, el robo sí necesita de violencia y necesita de amenaza. Se puede definir el delito de robo, siguiendo a Fidel Rojas, como un delito de apoderamiento mediante la sustracción de bienes muebles ajenos sin el consentimiento del propietario, del legítimo poseedor o principalmente de la persona quien tiene en su poder ese bien mueble. Y decimos nosotros que este delito está caracterizado por la utilización de dos verbos o de dos elementos especiales. Uno, la amenaza, y dos, la violencia, como medios o instrumentos facilitadores para poder producir o realizar un hecho típico. El tipo básico del robo se puede distinguir específicamente en lo que se conceptualiza en el artículo 188 ya expresado precedentemente, y no obstante diremos que ese tipo básico va a sugestionar un tipo agravado. Es decir, el robo simple va a sugestionar el robo agravado. ¿Por qué? Porque en esta condición se van a utilizar los dos verbos referidos, amenaza y violencia. La descripción típica del robo simple, es decir, su tipo básico del robo y sobre el cual se construye luego la figura agravada o calificada, se encuentra descrita, otra vez lo decimos, en el artículo 188 del Código Penal en los siguientes términos. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en el que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida, para su integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad, dentro de los alcances y lineamientos establecidos precedentemente. Existen dos sujetos, un agente o sujeto activo y dos, un sujeto o agente pasivo. El análisis del tipo objetivo del delito de robo simple nos demuestra que se trata de un delito común. En consecuencia, el sujeto activo del mismo será cualquier persona natural, y de la misma manera el sujeto pasivo de este delito será también otra persona natural quien tiene en su poder, quien detenta, quien es el poseedor legítimo de un determinado bien mueble. La acción típica de este delito se tiene que construir en el hecho de que muchos de los elementos que componen la acción típica del delito de robo son similares a los que componen el tipo de hurto. Ah, perfecto. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del delito de hurto decimos el hurto viene a ser el apoderamiento ilegítimo de un bien. ¿Pero de qué tipo de bien? Mueble, total o parcialmente ajeno. Decimos, en todo caso, que el delito de robo tiene un grado de consumación, y la consumación del delito del robo, al igual que en el caso de hurto, queda consumado cuando se produce el apoderamiento del bien por parte del sujeto activo del delito. El artículo 188 del Código de Procedimientos Penales no ha distinguido la temporalidad de ese apoderamiento ilegítimo. No obstante, tenemos que seguir una línea especial en el hecho de poder sucumbir a lo siguiente: el apoderamiento ilegítimo de un bien total o parcialmente ajeno, y para poder entender el delito de robo mediante amenaza y mediante violencia. El tipo subjetivo del delito de robo
se configura en el hecho de que es un tipo doloso. Y nosotros entendemos, como conforme lo describe el artículo 11 del Código Penal, el hecho de que es delito o falta la acción u omisión dolosa o culposa desarrollada por el sujeto. Entonces, si hablamos de nosotros, de que es una acción dolosa, inmediatamente se nos viene a la memoria el hecho de decir que el dolo viene a ser el conocimiento más la voluntad. Mientras que la culpa viene a ser la popular frase desarrollada por el Chavo del Ocho: fue sin querer queriendo. Así, la conducta materia es la de sustraer un bien mueble total o parcialmente ajeno, a través del cual se inicia el proceso de desapoderamiento del bien mueble en perjuicio del sujeto pasivo. No obstante, existen elementos distintivos como son el empleo de la violencia contra la persona, la amenaza a la misma con un peligro inminente para su vida o para su integridad. La acción típica igualmente recae sobre un bien mueble. El elemento lingüístico bien mueble es un elemento normativo que debe de extraerse de la definición que proporciona el ordenamiento civil. El delito del robo, al igual que en el caso de hurto, queda consumado cuando se produce el apoderamiento del bien mueble por parte del sujeto activo del delito, es decir, desprendiéndolo de la zona de dominio, de la zona de confort o de la zona de posesión en la que se encontraba anteriormente. Y así, de esta manera, el artículo 188 del Código de Procedimientos Penales no ha distinguido la temporalidad para la consumación. Y decimos, una vez más, que ese delito de robo simple viene a ser un delito eminente y evidentemente doloso. Tenemos que advertir en todo caso que ese robo simple tiene un objeto material. ¿Y cuál es el objeto material de ese delito de robo simple? Un bien mueble, un apoderamiento de un bien mueble. El apoderamiento de un bien mueble, ¿pero de qué tipo? Total o parcialmente ajeno. Decimos que tiene una acción típica que consiste en la sustracción de ese bien mueble total o parcialmente ajeno. Perfecto, pero utilizando dos verbos: la amenaza y la violencia. Amenaza en contra de quién y violencia en contra de quién. Del sujeto pasivo, es decir, de la persona sobre quien recae el hecho de la sustracción, de la desposesión de ese bien. La consumación se desarrolla exclusivamente cuando se produce ese apoderamiento de bien mueble total o parcialmente ajeno. El robo agravado, en cambio, como ya lo hemos manifestado, se desarrolla con un poco más de gravedad. Cuando hablamos de gravedad, inmediatamente recurrimos al principio de gravosidad. Cada acción que se genera o que genera grave perjuicio o atenta contra el bien jurídico protegido y tutelado por ley será pues sancionado con más años de pena privativa de libertad. Es decir, el robo agravado en estas condiciones viene a ser en forma similar a lo precisado respecto al delito de hurto agravado. El delito de robo puede ser calificado frente a la concurrencia de una serie de circunstancias de agravación contenidas en el artículo 189 del Código Penal, que establece igualmente tres diversas escalas. Escalas. La primera escala, el primer escalón, el primer peldaño, el segundo peldaño y el tercer peldaño. Ojo, entonces vamos a decir que
que la primera forma será pues en casa habitada, durante la noche, en lugar desolado, a mano armada, con el concurso de 2 o más personas, con cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de carga, ya sea en terminales terrestres, ferroviarios, lacustres, fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, establecimientos de hospedaje, lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua, minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles, integrantes del patrimonio cultural de la nación, fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad en agravio de menores de edad o también en agravio de ancianos. Y tendrá pues gran connotancia el hecho de que se magnifican estos hechos cuando se causan lesiones a la integridad física o mental de la víctima. Ya para ello tenemos innumerable jurisprudencia, como el hecho de que alguna vez a un empresario le cercenaron uno de los dedos de la mano. También le diremos que la pena específica para el grado de daño o para el grado de gravosidad que se desarrolle será pues con un abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos, farmacéuticos contra la víctima, colocando a la víctima o a su familia en una grave situación económica, y principalmente cuando se desarrolle este delito sobre bienes de valor científico o que integran el patrimonio cultural de la nación. Hacer referencia de que existe en la lección 2 un poco más de análisis respecto a cada una de estas circunstancias. Y bueno, también hemos de hablar de que existe dentro de este delito penas mucho más graves cuando el agente actúa en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o así como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se causa lesiones graves a su integridad física o mental. Ahora sí, tenemos que referir a la ley 30.076 y 30.077. Entonces diremos que existen diversas modalidades delictivas, y muchas de estas modalidades delictivas del delito de robo agravado son idénticas a las que corresponden al delito de hurto agravado, por lo que me remitiré a los comentarios hechos en relación al mencionado tipo penal, por lo que limitaré a explicitar solamente aquellas modalidades delictivas no explicadas hasta el momento, como es a mano armada, ya que el fundamento de este agravante tiene que ver con la mayor peligrosidad del medio empleado, ya que se atenta no solamente contra el bien mueble total o parcialmente ajeno, sino también contra la vida, el cuerpo y la salud del sujeto pasivo o de la víctima. Diremos también que por cualquier medio de locomoción de transporte público o privado de pasajeros, de carga, terminales terrestres, ferroviarios, etcétera, etcétera, fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. El sustento de esta agravante tiene que ver con el estado de indefensión en que incurre la víctima al considerar que otro posee cierta autoridad. En agravio de menores de edad o ancianos, ya que esta agravante fundamentada en la menor capacidad defensiva de los menores de edad y de los ancianos. Y con esas condiciones diremos también que estos hechos tendrán que tener mayor gravosidad cuando se causen lesiones a la integridad física o mental de la víctima, pues esta agravante se sustenta en la mayor lesividad de la conducta o en la mayor peligrosidad de quien comete el delito, con abuso de la capacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. El sustento a la agravación se ubica en la alevosidad del medio empleado.
Y en esas condiciones hemos de entender este delito que tiene dos vertientes: robo simple y robo agravado. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra y empleando violencia y amenaza contra la víctima, será reprimido con pena privativa de libertad. Con el agradecimiento especial a todos y cada uno de ustedes.